Como vamos a ver en el caso del Tren de Aragua, no son una banda de ladrones, ¿no? Encontraron que tenían, por ejemplo, libros de contabilidad, casas de tortura en el penal, y había todo tipo de armas. Todo tipo de armas. Y eso no solo en el penal de Tocorón, sino en todos los penales de Venezuela. Armas de guerra, bazucas, en fin, armamento pesado. Bazucas. Bazucas. Aquí en el Perú el secreto es la extorsión. Lo que nos comentaba un venezolano que fue lo que pasó en Lince. Primero llegaron al Lince y a los extorsionadores de ese momento, como quienes extorsionaban a las trabajadoras sexuales, le ofrecían servicio de chalequeo. Ellos, los locales dijeron, no, no queremos, que no sé qué. Y al día siguiente va y los matan a todos. En tiempos electorales, muchos candidatos prometen acabar con la criminalidad en el Perú, algunos con algunas tácticas un tanto borrascosas. Sin embargo, hay que ir al origen de uno de los grupos criminales más temerarios en la actualidad, y ese es el Tren de Aragua. Y para ello hay que ir a la fuente, el Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina, de Guillermo Coronado Sealer y otros dos buenos investigadores, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. Ha venido Guillermo Coronado para hablar de eso con nosotros. Guillermo, bienvenido al Buen Librero, ¿cómo estás? Hola, Gianfranco, muy bien, muy bien. Agradezco la invitación para hablar sobre este tema bastante relevante, ¿no? Como tú dices, en época electoral sobre todo. Hay que hacer una precisión. ¿Cuál es la diferencia entre crimen organizado y mafia? Porque la investigación empieza por desmadejar ese término, ¿no? A ver, la investigación empieza con una amplia revisión de lo que significa crimen organizado, porque la literatura ha escrito mucho sobre ello. Y las primeras definiciones sobre crimen organizado estuvieron ligadas a lo que en Estados Unidos, en Italia se conocía como la mafia. Pero hoy por hoy, bueno, se ha ampliado esa definición de crimen organizado y se reconoce que la organización criminal mafiosa es solo un tipo de todas las organizaciones criminales que existen, ¿no? El tipo más tradicional, más clásico, ¿no? Hoy por hoy se habla de otro tipo de organizaciones criminales, ¿no? Como vamos a ver, no es tanto el Tren de Aragua, o en algunos casos sí, pero como vamos a ver hoy por hoy, ya no existen, por ejemplo, los cárteles tradicionales sumamente jerárquicos donde te bajabas a la cabeza y se caía todo el resto como un castillo de naipes, ¿no? Hoy por hoy el crimen organizado se mueve con células, se mueve con grupos pequeños especializados, donde cada pequeño grupo se especializa en una labor de la cadena productiva, ¿no? Se subcontrata, se terceriza. Funcionan incluso un poco más como las empresas globales actualmente, ¿no? Entonces, hoy por hoy la definición de crimen organizado se ha ampliado mucho más y la organización criminal mafiosa es solo un tipo dentro de todas las formas de crimen organizado que existen hoy en día. ¿Qué podría diferenciar a una banda, pues, de amponcetes de una banda realmente de crimen organizado? A ver, como te digo, en la literatura hay muchas definiciones, pero definitivamente una de las que más prevalece es el nivel de organización, ¿no? El nivel de división del trabajo, de división de tareas, el nivel de jerarquía, el nivel de estructura, ¿no? Como vamos a ver en el caso del Tren de Aragua, no son una banda de ladrones, ¿no? No son ninguna banda de ladrones. Incluso como citamos ahí, en Chile, la Policía de Investigaciones encontró, al intervenir la célula de Arica, de los gallegos que estaban en Arica, encontraron que tenían, por ejemplo, libros de contabilidad, ¿no? Casas de tortura, es decir, toda una serie de características, no necesariamente empresariales, pero podría ser un término que podríamos utilizar, ¿no? En ese sentido. Ahora es difícil también, o sea, hacer empresa cuando tu eje principal es la violencia, ¿no? A ver, me quiero referir, ¿cómo logras también generar alianzas con otros criminales si es que tu arma principal es la extorsión, es el miedo y demás? Es una alianza basada técnicamente en el miedo. A ver, esa es una muy buena pregunta, porque justamente el Tren de Aragua tiene un negocio que se basa mucho en la violencia, en el generar miedo, el generar temor, a diferencia de lo que podría ser, por ejemplo, la minería ilegal, ¿no? O el narcotráfico, que sí, obviamente también se fundamenta en la violencia, pero el eje de su negocio no es eso. ¿Qué pasa con el Tren de Aragua? Que el Tren de Aragua, como decimos en el libro,
opera sobre el mercado de la regulación o el mercado de la seguridad. Es decir, muchas veces no te ofrece directamente la mercancía, aunque sí lo hacen. Están metidos, por ejemplo, en el negocio de la ketamina, el tusi y todo eso. Pero muchas veces ellos no ofrecen directamente la mercancía, sino que lo que hacen es que regulan a los distintos criminales menores que ofrecen las mercancías. Es decir, llega a un mercado y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Desde ahora el 50% de tus ganancias van para mí. Y si no, te mato. Te mato a ti, te mato a tu familia. Incluso han llegado a acciones sumamente violentas, descuartizar personas, ponerlas en... Es decir, son los que le cobran cupo a otros criminales. Sí, y no solo a otros criminales. En general, se basan en la regulación del mercado ilegal y de los mercados informales también. Por eso es que también cobran cupos, por ejemplo, en el trabajo sexual, ¿no? Esa es una gran característica de ellos. Cobraban cupos, por ejemplo, en las rutas ilegales de tráfico de migrantes, ¿no? De hecho, también como mencionamos en el libro, ellos empiezan con el tráfico de migrantes y empiezan también ofreciendo el servicio de tráfico de migrantes o cobrándole cupo a los distintos coyotes que hay en las fronteras, ¿no? Entonces, en un mercado, o sea, cuando tú operas en un mercado, en el mercado de la regulación, el mercado de la seguridad, la violencia y la intimidación es tu principal herramienta. Entonces, puedes aliarte con otros grupos para ciertas cuestiones, pero lo que vamos a ver es que el Tren de Aragua, las alianzas solo son tácticas o son en un primer momento. Una vez que ven la posibilidad de tomar todo por su cuenta, lo hacen, ¿no? Ahora, uno creería que la lógica de una banda criminal es enteramente dictatorial y autoritaria, pero algo que me ha sorprendido, y es algo que mencionas en el libro, es que las lógicas han cambiado con el tiempo y ahora más bien son lógicas bastante horizontales y de organización distintas, ¿no? Por ejemplo, mencionas que hay jerarquías que son estándar, hay jerarquías que son grupales, de ahí se transforman a veces en redes criminales. ¿El Tren de Aragua exactamente qué es? A ver, el Tren de Aragua no llega a ser una red totalmente horizontal. Eso sí es cierto. El Tren de Aragua en Venezuela sí era una organización más vertical, ¿no? Y una vez que sale de Venezuela, lo que hemos encontrado es que afuera de Venezuela sí se horizontaliza un poco, es decir, afuera de Venezuela se expande a través de células, de facciones y de franquicias. Las células son pues distintos grupos que mandan, envían personas, la organización central, por así decirlo, de Venezuela, a distintas ciudades, a primero pasos fronterizos, luego a ciertas ciudades para que un poco escaneen el territorio, detecten qué mercados ilegales se pueden regular o en los que se puede entrar, si alían comandas locales y una vez que se hayan asentado bien en el territorio, eliminan a los locales y toman el control de la zona, que es lo que pasó y lo que nos explicaba, por ejemplo, un preso venezolano que sucedió en Lince con el tema de la prostitución, ¿no? Esa es una forma. Luego también es el tema de las franquicias. Las franquicias es, como su nombre lo dice, venderles el nombre. Una organización, qué sé yo, de venezolanos en Perú que no tenía nada que ver con el Tren de Aragua ya, puede pagar por usar el nombre del Tren de Aragua acá. A ver, explícame bien eso, porque eso es increíble y eso también es algo que te quería preguntar. De hecho, estaba en la lista de preguntas. Porque claro, uno creería que el tema de franquicia funciona en el tema empresarial. Supongamos, voy a mencionar el nombre random de una empresa, ya Fridays, por ejemplo. Yo quiero traer Fridays al Perú. Ajá. Y la traigo. Pero Fridays me dice, ok, tienes que usar mi logotipo, tienes que utilizar mis servilletas, mis platos, toda una serie de parafernalias. Exactamente cómo opera la franquicia aquí. O sea, yo quiero operar en nombre, supongamos, del cartel de tal grupo criminal colombiano. Entonces, ¿qué me dan ellos? Solamente me dan el nombre, exigen un control de calidad, que las extorsiones sean de algún tipo, o sea, que las hagan de alguna manera. ¿Cómo se aseguran de que el control de calidad de la extorsión o de los crímenes no haga mella pues en la reputación internacional, ¿no? Mira, para ser sincero, no hemos llegado a ese nivel de detalle. Pero lo que sí hemos encontrado justamente es que había muchos imitadores. Uh-huh. Había mucha gente, muchos grupos que acá llegaban al Perú y te decían somos el Tren de Aragua, nos tienes que depositar tanto, tanto, tanto. Y no eran el Tren de Aragua, ¿no? Y ellos mismos, digamos, los líderes del Tren de Aragua, ellos mismos se quejaban de que había imitadores en el extranjero, ¿no? Ah, dicen, están bajando la calidad. Algo así, ¿no? Entonces, y una vez que detectaban a los imitadores, bueno, se los bajaban a todos, ¿no? Ah, o sea, claro, esa era la competencia. consecuencia, ¿no? Pero claro, la franquicia es un método de expansión del Tren de Aragua. Entonces, ¿por qué digo que se horizontaliza? Porque las células que operan fuera de Venezuela, aunque bueno, ya un poco que ha cambiado la estructura, pero las células que operan fuera de Venezuela tenían cierto nivel de autonomía.
Es decir, no había pues una gestión directa desde el penal de Tocorón a Lima o a Trujillo, ¿no? Tenían un cierto nivel de autonomía y por eso es que aparecen tantos nombres. Aparecen los gallegos, aparecen los piratas, aparece la dinastía Layón, aparece pues... Todos estos nombres que aparecen en las noticias es por eso, ¿no? Pero si bien tenían cierta autonomía, igual tenían que enviar dinero a Venezuela. Es decir, tenían que enviar parte de las ganancias a Venezuela, seguían respondiendo más o menos a una organización central, ¿no? En Chile, por ejemplo, y citamos bastante Chile porque creo que es donde la Policía de Investigaciones más ha publicado información, no quiero decir ha trabajado más, pero por lo menos ha publicado más información. Lo que sucedía, por ejemplo, es que una vez que mataban o que arrestaban al cabecilla de los gallegos en Arica, lo que hacía la Organización Central de Tinderaguá era mandar un nuevo emisario que estaba en Tacna. Es decir, el cabecilla de la célula de Arica se comunicaba con el que estaba en Tacna, capturaban al de Arica y mandaban al de Tacna, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, por eso era tan difícil desarticular al crimen organizado, porque tú capturabas una célula, desarticulabas una célula y simplemente mandaban otro y se volvía a armar, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en un momento me acuerdo que Dina Boluarte dijo, hemos desarticulado el Tren de Aragua. ¿A qué se refería? Que han desarticulado una célula del Tren de Aragua, pero no el Tren de Aragua, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma de organización del Tren de Aragua, es decir, células relativamente autónomas, pero que no deja de ser jerárquica, no llega a ese punto tampoco de ser células independientes, subcontratistas, como hemos explicado, como sí sucede, por ejemplo, en algunos casos en Brasil o en Colombia, ¿no? El Tren de Aragua sigue siendo relativamente jerárquico. Cuando hablamos del Tren de Aragua, hablamos de que se genera básicamente dentro de una cárcel, puntualmente en el penal de Tocorón. Se menciona también que este penal era un penal abierto. ¿Qué es un penal abierto en Venezuela? A ver, un penal abierto es un penal donde la autoridad del Estado, donde el Estado, mejor dicho, no tiene autoridad, no tiene ningún control o su control es solamente perimetral. Es decir, controla los límites del penal y adentro gobiernan los presos. Pero ¿quién de los presos gobierna? Gobierna una organización que se llama el Carro. El Carro es una organización de internos, armados, son los únicos que pueden tener armas dentro de las cárceles y que dictan todas las normas que deben haber dentro del penal, muchas de las cuales son muy estrictas. Muy, muy estrictas. Las normas que ellos le llaman la rutina y que son muy bien descritas por un autor que citamos ahí, un etnógrafo venezolano que se llama Andrés Antillano, que él describe cómo es la rutina, no se pueden decir ciertas palabras, tienes que hacer garita, que es hacer guardia, ¿no? Se suben a las torres a hacer guardia, tienes que cumplir con ciertos códigos, tienes que pagar una causa, que la causa es un impuesto obligatorio que te cobran por vivir en la cárcel, y si no, los castigos también son terribles, no existe el castigo de la patera, que es un disparo en la pierna, ¿no? La barriguera, un disparo en la barriga, y bueno, el último que es que te matan, ¿no? Es decir, es un control muy fuerte de los carros dentro de las cárceles venezolanas. Y según los datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, entre el 70 y 80% de cárceles venezolanas son penales abiertos, ¿no? Entonces, el Tren de Aragua es solo un caso más en Venezuela. Así como existe el Tren de Aragua, existe el Tren del Sur, existe el Tren del Llano, existe el Tren del Desastre, existe el Tren de Guyana, y todos intentan tomar cárceles, intentan centrar su poder alrededor de las cárceles, ¿no? Entonces, si uno analiza el contexto de Venezuela de penales abiertos, era lógico que una banda como el Tren de Aragua surja. Lo peculiar es que el Tren de Aragua ha sido transnacional, a diferencia del resto. ¿Esta lógica de penales abiertos fue una lógica impuesta por Chávez puntualmente? A ver, no es que fue impuesta, sino que Venezuela era un país muy violento en los años 90. Muy violento, ¿no? Y en los años 2000 el problema no se resuelve y lo que hace el gobierno es una política de encarcelamiento masivo. Empezó a meter un montón de personas a la cárcel, ¿no? Sin aumentar su capacidad para gestionar las cárceles, ¿no? Entonces, si tú tienes hacinamiento, si no tienes recursos para gestionar las cárceles y tienes una gran sobrepoblación carcelaria, en algún momento se te van a salir de las manos. Y lo que pasó con el gobierno es que se le salió de las manos, ¿no? Entonces hubo primero una incapacidad del gobierno para gestionar los penales. En el 2011 ya se pasa a otro momento donde se crea el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, dirigido por la ministra Iris Varela, que la nombramos ahí bastante. Y ahí ya se pasa a un siguiente nivel porque el gobierno dice, bueno, aceptamos que no podemos controlar las cárceles, ¿sabes qué? Ustedes contrólenlas siempre y cuando bajen los niveles de violencia, no maten tanta gente y nosotros les damos carta libre. Entonces, se pasó de
de una incapacidad ya a una negligencia, diría yo, ¿no? En el tema de los penales abiertos. Y luego en el 2015 viene la política de las zonas de paz, donde se hace lo mismo en los barrios. Había tanta violencia en los barrios que dijeron, bueno, ¿sabes qué? El gobierno le dijo, nosotros vamos a retirar a los policías de los barrios, ustedes controlen, hagan lo que tengan que hacer, pero también bajen los niveles de violencia. Claro, es básicamente la abdicación del poder oficial frente al crimen. Sí. Y es darle básicamente validación, ¿no? Sí, fue la abdicación, fue exacto, como tú dices. Pero fue una política igual de doble rasero, porque mientras en el 2015 se creaban las zonas de paz, al mismo tiempo se creaban las operaciones de liberación del pueblo, que era eso, grupos de exterminio. O sea, mientras a los lugares donde había un crimen más organizado que podría controlar ciertos barrios, como el barrio San Vicente, que es el caso más ejemplar de eso, se los dejaba en paz. En otros lugares venían las OLP, las operaciones de liberación del pueblo, y empezaban a matar a toda la gente prontuariada en los barrios, ¿no? Y a la gente ligada a ellos. Y por eso es que llega la delincuencia venezolana del Perú, ¿no? Porque claro, la mayoría de delincuentes venezolanos que están en el Perú no son del Tren de Aragua. Muchos son ladrones, es una delincuencia que nosotros llamamos más atomizada. Y ellos salen de Venezuela, no porque en la misma lógica del Tren de Aragua, sino que ellos salen, y ellos lo dicen ahí en las entrevistas que citamos, porque los empiezan a matar. Llegaban a los barrios y los mataban, iban a matarlos. Y ellos dicen, bueno, tenemos que salir para que no me maten, y por eso salen. En realidad, fue esa lógica un poco paralela del gobierno, ¿no? De por un lado abdicar o pactar frente a algunos grupos y por otro lado exterminar a la delincuencia común. En todo caso, todo se resume a un doble rasero de pésimo control y pésima gestión social, ¿no? Sí, hubieron muchas políticas fallidas del gobierno. Hubieron muchas políticas fallidas, sí. Volviendo al tema del penal de Tocorón, entonces, ¿cómo es que el Tren de Aragua se hace del control del penal de Tocorón? A ver, el Tren de Aragua surge justamente en el penal, dicen que entre los años 2007 y 2012. No hay un acuerdo sobre cómo surge, porque algunos dicen que tiene que ver con la construcción del ferrocarril de Aragua, ¿no? Y por eso se llama el Tren de Aragua, y tiene que ver con el sindicato que se dedica a extorsionar, ¿no? Otros dicen que el nombre tren viene más bien a un tren, son varios carros juntos, que son los carros son los que dominan. Entonces, hay varias hipótesis, pero lo que se sabe es que se forma dentro del penal y logra establecer una estructura jerárquica dentro del penal, donde lideraban los llamados pranes. Pran es el nombre que se le pone a la prensa. Entre los presos se llama principales, ¿no? Y ahí estaba pues el famoso Niño Guerrero, estaba Johan Petrica, que muchos dicen que Johan Petrica es el verdadero líder Tren de Aragua. Otro interno venezolano decía que el verdadero uno que estaba en la calle, que se llama el Catire Santa Rita. Pero bueno, más allá de los nombres, ellos forman una estructura jerárquica dentro del penal liderada por pranes. Luego vienen los llamados luceros, que los luceros eran los principales hombres de confianza dentro de los pranes que salían del penal, o sea, están dentro del penal, salían a hacer operaciones afuera. Salían afuera a hacer negocios, salían afuera, qué sé yo, a extorsionar, ¿no? Que ellos eran los llamados luceros de la alta, los que jugaban en la alta, le dicen. Luego vienen los llamados luceros de la baja y luego vienen los gariteros. Entonces, una vez que formaron esta estructura en el penal, se empezaron a sostener a partir de la causa. La causa, como ya te expliqué, es un impuesto obligado que le cobraban a los presos dentro del penal y que pues sentó las bases del modelo extorsivo que luego van a replicar afuera, ¿no? Luego se pasa de la causa a la vacuna. Mientras la causa era el impuesto que se cobraba adentro de las cárceles, la vacuna es el impuesto que se cobra afuera, que se cobra a los negocios afuera, a las casas afuera para poder vivir en un determinado barrio. Por ejemplo, se empezaron a secuestrar carros. Una vez que tomaron el control del penal, empezaron a secuestrar carros en la zona aledaña, los metían adentro del penal y bueno, les pedían un rescate por el carro para sacarlo del penal. Les cobraban la vacuna. Entonces, consolidan ese modelo extorsivo dentro de Tocorón y ese lo exportan afuera, al barrio de San Vicente. Entonces por eso nosotros decimos que hubo un tránsito calle, cárcel, calle, ¿no? Porque, digamos, una delincuencia mucho más atomizada, mucho más sencilla que la tienes en la calle, los metes dentro del penal se organizan, dentro del penal crecen, dentro del penal se fortalecen y afuera del penal replican su estructura. Entonces el penal para lo que sirvió es para complejizar el crimen, ¿no? Para fortalecer el crimen. Entonces, si es que esta estructura empieza a crecer en algún momento, se empieza también a desbordar, porque esta empieza a salir
de la cárcel, toma el barrio de San Vicente y pronto también toma los demás estados de Venezuela. Exactamente, así fue tal cual. El barrio de San Vicente está, digamos, es un barrio dentro de Maracay, en Aragua, en Venezuela, relativamente cerca al penal y estratégico porque tenía la salida al lago de Valencia, ¿no? Que era digamos, un canal de comunicación importante con Valencia, con distintos estados de Venezuela, con distintas ciudades, y a partir de ahí empiezan a expandirse. Obviamente habían otras organizaciones importantes en Venezuela, como el Tren del Llano, el Tren del Sur, ¿no? Pero según lo que nos comentaban también los presos, hubo primero peleas entre ellos, pero luego una alianza, aparentemente luego se han vuelto a partir. Pero más o menos sí es la lógica que estás diciendo, ¿no? Van primero de la calle a la cárcel, de la cárcel se expanden, se desbordan, y luego viene la internacionalización, que empieza fundamentalmente diría en 2018, o ese es su punto más alto, ¿no? Por eso ya, digamos, también da para hablar bastante. En las mismas cárceles, los que eran jefes vivían también en un estado, pues, o sea, francamente envidiable, ¿no? O sea, Sí, con aire acondicionado, lujos, hasta sí, discotecas. sí, tal cual. Justamente la periodista Rona Rísquez, que es la primera que escribe un libro sobre el tren de Aragua, claro, más periodístico, describe todo esto y uno en internet puede encontrar fotos. Puede encontrar fotos de las casas de lujo, puede encontrar fotos de las piscinas, de la discoteca Tokio. La discoteca Tokio, que incluso también los presos venezolanos nos dijeron que participaron artistas reconocidos, importantes, ¿no? Tenían un estadio de béisbol, que incluso si uno ve la foto ve que en las paredes dice Estadio Tren de Aragua, ¿no? Sí, Hay un vivían estadio, Tren de Aragua. dentro del penal. Había, porque el penal ya fue intervenido, ¿no? Ujú. El penal ya fue intervenido y eso también da para hablar bastante porque eso, según algunos, va a cambiar importantemente la estructura del Tren de Aragua. Pero sí, en el penal, y había todo tipo de armas, todo tipo de armas. Y eso no solo en el penal de Tocorón, sino en todos los penales de Venezuela. Armas de guerra, bazucas, en fin, armamento pesado. Bazucas. Bazucas. O sea, estamos hablando ya de que se pasó a otro nivel. O sea, que el Tren de Aragua defienda pues a Maduro, o sea, en intervención con Trump. O sea, ellos hubiesen podido defender No, creo, del bombardeo, no, porque tampoco o sea, tanto. así. Tampoco tanto, pero por lo menos los presos venezolanos decían que ese tipo de armamento tenían, ¿no? Entonces, cuando había intervención de las policías, no en Tocorón, porque esa intervención fue un poco más pactada, pero cuando había intervención, por ejemplo, nos hablaban del penal de La Planta en Caracas, había intervención de la policía y se agarraban pues a balazos. Y se agarraban a Tremendo. balazos 2 horas y se daban y se daban hasta que había muchos muertos y ya la policía podía entrar, ¿no? Entonces, tenían armamento muy pesado. Por eso los venezolanos que yo de entrevista, muchos de ellos, todos los entrevistados están en Lurigancho y todos ellos te dicen, no, acá es un juego, acá es un chiste, ¿no? Acá este es alguno incluso Claro, te o decía, es sea, un jardín de niños. porque lo que tú mencionas a propósito del barrio San Vicente, sin ir muy lejos, nada más, Ujú. que está ahí nomás del penal de Tocorón, es prácticamente un estado situado en casi estado de emergencia perpetuo. Los chicos salen hasta determinada hora, Sí. los pobladores viven pues en un estado de constante miedo. eh, Literalmente el estado ha desaparecido completamente de ahí y es Ujú. realmente lamentable las condiciones en las cuales se vive, ¿no? Sí, no sé si siga siendo así. Por ejemplo, hoy por hoy Inside Crime, que es una organización dedicada a investigar esos temas, dice que hoy por hoy el Tren de Aragua ya es mucho más débil y está replegado en el sur de Venezuela, en el arco minero del Orinoco. Pero en el momento en el que nosotros encontramos esa información, sí, ¿no? Ahí quien definía cómo se debía vivir, a qué hora se debía salir, quiénes podían hacer tales actividades, era la organización criminal, ¿no? A eso, digamos, los criminólogos le han llamado, y los politólogos también le han llamado gobernanza criminal, ¿no? Este término surge a partir del estudio de algunas favelas de Brasil, donde en ciertas favelas de Río, particularmente Río de Janeiro, hay ciertos grupos armados que controlan totalmente y la policía no tiene mayor voz ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de gobernanza que se veía en Río de Janeiro también se empezó a ver en otras ciudades de América Latina y en Venezuela es lo que pudimos encontrar, ¿no? Tanto a partir de la literatura venezolana como a partir de lo que nos decían los presos, ¿no? Porque acá quisiera hacer una aclaración sobre el método. Hablamos mucho, se habló mucho con los presos venezolanos, pero claro, te pueden estar mintiendo, ¿no? El tema es que
una vez que teníamos los testimonios, lo que hacíamos era revisar literatura de Venezuela y calzaba tal cual, ¿no? Lo que nos comentaban los presos venezolanos acá era tal cual lo que se había escrito en Venezuela. Y lo que sucede con San Vicente es eso, y lo que sucede con Tocorón es eso. Hemos hablado con gente que ha estado presa en Tocorón, ¿no? Entonces, sí, aparentemente es bastante evidente que eso sucede o sucedía hasta ese momento, ¿no? Hace un rato decíamos medio en broma, que claro, o sea, tranquilamente el Tren de Aragua podría haber defendido a Maduro y también se especulaba en algún momento de que el Tren de Aragua podría haber sido uno de los brazos articulados de el gobierno chavista en algún momento, cosa que también es falsa, ¿no? Sí, yo creo que decir, porque digamos, negligencia hubo, eso sí, y lo hablamos bastante en el libro, hablamos de cómo la ministra de los penales tenía una foto con uno de los pranes, uno de los líderes dentro del penal, dentro de su celda, ¿no? Hablamos sobre cómo Tarek El Aizami, que también fue un líder importante dentro del gobierno, estuvo en el barrio de San Vicente con la gente de la Fundación Fachada de Tenderagua. Tarek El Aizami, hay un punto en el que está preso por corrupción, allá, imagínate. Entonces hubo bastante negligencia, pero yo no me atrevería a decir, o yo creo que es irresponsable decir, que el Tren de Aragua es el brazo geopolítico de Maduro que lo utiliza para intervenir en el resto de países latinoamericanos, ¿no? Eso yo creo que sí es falso, o por lo menos no se puede decir eso, no hay ninguna evidencia para decir eso, y tampoco que sea usado para desestabilizar a Estados Unidos también parece una locura decir eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que el Tren de Aragua se expandió virulentamente, primero en los países vecinos, estamos hablando de Colombia, y luego ya hacia el sur, puntualmente hacia Chile y hacia Perú. Así es. ¿Cómo llega a Colombia? A ver, empieza con el tráfico de migrantes. Es decir, la migración venezolana empieza en 2015, ¿no? Pero hubo una ola importante en 2018, lo que se llama la tercera ola migratoria. Y ahí es donde empieza, por ejemplo, la migración delictiva. Toda esta gente que le empezaron a matar con los comandos de exterminio, la OLP, que luego se convirtieron en las FAES, que también otro comando de exterminio empieza a salir. Y el Tren de Aragua, digamos, aprovecha este éxodo masivo de venezolanos para encargarse de las rutas de migrantes, ¿no? Para encargarse de los pasos migratorios. Y eso lo liga también con la trata, ¿no? Porque lo que agarra es, bueno, les dice a chicas venezolanas, ¿no? Que vivían allá, oye, que en Perú tengo un amigo que tiene un trabajo para ti, ¿no? Le endeudan, le quitan sus documentos y, bueno, termina ejerciendo trabajo sexual, ¿no? Víctima de la trata acá en el centro de Lima o el INSE, ¿no? Entonces, ese fue el método, inicialmente a través del tráfico de migrantes. Una vez que logran consolidarse en el tráfico de migrantes, empiezan a consolidarse en determinados pasos fronterizos. En el libro señalamos que en una parte de Colombia, aunque en Colombia medio que la tuvieron difícil, luego en Tulcán, en Ecuador, en Tumbes, luego en Arica, si te das cuenta, los pasos fronterizos, ¿no? Y una vez que se logran instalar en los pasos fronterizos, ya viene su inserción a las grandes ciudades de los distintos países. Y en las grandes ciudades, por ejemplo en Colombia, lo que trataron de hacer es lo que te comentaba. Primero, tratar de aliarse con determinadas bandas locales o instalar una célula que trate de aliarse con determinadas bandas locales, y una vez que ven las condiciones para desterrar a la conveniencia local y asentarse ellos, lo intentan hacer. ¿Qué es lo que pasó en Colombia con la llamada banda de Satanás, ¿no? Que intentó asentarse en el barrio Kennedy de Bogotá? En Colombia la tuvieron más difícil porque Colombia tiene grupos organizados más fuertes, grupos criminales más fuertes, que le podían hacer un contrapeso al Tren de Aragua. Quienes la hemos sufrido más justamente hemos sido Perú y Chile, que no había pues un nivel de crimen organizado, ni una capacidad estatal tampoco para hacerle frente. Pero a Colombia llegan así, ¿no? Digamos, esas son sus distintas etapas. Primero a través del tráfico de migrantes, luego se consolidan dentro de las ciudades, entran en el mercado de la regulación a través de la extorsión, entran también en la trata de personas, entran también en el microtráfico o el comercio al menudeo. Eso es una característica importante del Tren de Aragua. No se dedican al tráfico de drogas a gran escala, ¿no? Es una de las organizaciones más grandes de América Latina, pero no es un cártel de la droga. Pero se dedican a tráfico al menudeo y eso hacen en las grandes ciudades. Una vez que se consolidan, ya empiezan con la siguiente etapa, que ya viene la consolidación o la infiltración, que es empezar a lavar dinero, empezar a conseguir contactos políticos, empezar a infiltrarse en las instituciones o crear empresas para mandar dinero afuera, ¿no? Esas son las etapas, por así decirlo.
de la consolidación del Tren de Aragua, al menos en Colombia. Y aquí en el Perú, ¿qué es lo que pasa? Se infiltran a través puntualmente de la trata de personas. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Aquí en el Perú el secreto es la extorsión. El núcleo de todo es la extorsión. Nosotros veíamos, por ejemplo, que en otros países estaban en otros negocios, pero claro, acá tienen trata y tienen extorsión. Ujú. También recogemos algunos testimonios venezolanos donde acá están metidos en el negocio del tráfico de tusi hacia Chile, o incluso de la fabricación de tusi hacia Chile. Pero lo fundamental es la extorsión, ¿no? Lo que nos comentaba un venezolano que fue lo que pasó en Lince. Primero llegaron al Lince y a los extorsionadores de ese momento, ¿no? Digamos, quienes extorsionaban a las trabajadoras sexuales, le ofrecían servicios de chalequeo, o sea, servicios de protección. Ellos, los locales, dijeron, no, no queremos, que no sé qué. Y al día siguiente, va, y los matan a todos. Los matan a todos, se comunican con las mujeres y le dicen, ¿sabes qué? Ahora me vas a tener que pagar a mí. Y si no pagas, bueno, las consecuencias son y siguen siendo nefastas, ¿no? Entonces, ese ha sido el método en el país. Fundamentalmente trata y extorsión. Y tú dices, o sea, que por ejemplo el Perú no estaba preparado para ese nivel de organización. Sí, definitivamente. Por un lado, la criminalidad peruana quizás no estaba preparada porque no hay, pues, organizaciones tan potentes, tampoco tan sanguinarias. Pero lo que sucede ahora, y es un fenómeno interesante, es que este modo de actuar tan territorial, ¿no? Tan de este tema de regular zonas, de controlar zonas para regular todas las actividades ilegales e informales que hay adentro, que no era tan expandido en el Perú, ya se está empezando a ver acá. Por ejemplo, Patás. ¿Quiénes fueron los primeros que ofrecieron servicios de chaleco a los mineros ilegales en Patás? Los venezolanos, ¿no? Se hablaba mucho del Tren de Aragua en Patás, ¿no? Y hoy por hoy, ¿quiénes son los principales criminales en Patás? Hoy por hoy, si tú ves quiénes son los culpables de todos los asesinatos en Patás, son peruanos. Ujú. Entonces, todos dicen, hay que votar a los venezolanos. Bueno, ya, mañana votamos a todos los venezolanos, el crimen no se va a ir. El crimen no se va a ir porque ya ha habido un proceso, pues, de mimetización, por así decirlo. Y por otro lado, de subcontratación. Porque además del Tren de Aragua han llegado tantos delincuentes extranjeros individuales que el delincuente peruano ha visto una forma también de subcontratar, ¿no? Le da 50, 100 soles a un chibolo y va y hace el trabajo que tenga que hacer, ¿no? Va y deja una granada en una casa, va y mata a una persona, ¿no? Esta radicalización de la violencia, por ejemplo, mucha gente dice, antes no era así. Quizás lo que ha ocurrido es que las formas de organización han cambiado y esto sí se ha visto reflejado en los niveles de violencia. Sí, quizá, pero la verdad es que los crímenes violentos se han aumentado. Y eso es una tendencia en general latinoamericana. Si uno revisa las cifras de victimización en Perú, uno ve que la victimización en los últimos 10 años no es que haya tenido por ejemplo, los robos, ¿no? Robos y hurtos. No es que haya habido un pico enorme en los últimos años. Es decir, uno ve la serie y va más o menos así, ¿no? Ha aumentado un poco, sí ha aumentado, sí, pero tampoco tanto. Pero ¿qué es lo que ha aumentado más? Los robos, por ejemplo, a mano armada, ¿no? Entonces, no aumentó el total de robos, ha aumentado un poco el total de robos, pero lo que ha aumentado es sumamente violento. Entonces, particularmente yo sí creo que había un escalamiento de la violencia en el crimen, y eso se ve justamente en los propios penales, ¿no? En el hecho de que hace 2 años o hace año y medio, me parece, amenazaron de muerte al director del Urigancho, ¿no? Fueron peruanos desde dentro del penal, pero ¿quiénes fueron los que le dejaron la granada en su casa? Fueron deliveries venezolanos, o sea, criminales subcontratados de Venezuela. Entonces ha habido, como te digo, un proceso por un lado de mimetización, por otro lado de subcontratación, que ha hecho que este problema ya se generalice, ¿no? Y que ya no responda, que ya no sea solo un tema de la delincuencia extranjera, ¿no? Sino la propia delincuencia peruana que ha optado esos métodos. ¿Creerías que a través de todo este tiempo que ha pasado, hemos pasado por una universidad del crimen? Es un buen término, ¿no? Quizás sí,
Pero también sucede que un punto importante es que acá no han tomado los penales, ¿no? Las universidades del crimen, por así decirlo, en Venezuela serían los penales. El propio Andrés Santillán, que lo citamos, describe eso, ¿no? Describe que en Caracas, la organización criminal o el modo de hacer crimen es distinto al de Tren de Aragua, distinto al del interior de Venezuela, pero eso es otro tema. Pero en algo que es común es que en Caracas tú tenías, antes de la política de encarcelación masiva que sucede entre 2008 y 2009, un montón pues de bandas chiquitas en los barrios que robaban, que se dedicaban pues al tráfico minorista, ¿no? Y cuando los metes a todos presos, en la cárcel consiguen una red de contactos, aprenden disciplina, se amistan con las bandas rivales, liman asperezas, y lo que hacen es que una vez que salen ya son una megabanda. Entonces esa fue la universidad del crimen, las cárceles. Acá en Perú, si bien creo que hay mucho que hacer con los penales, no se ha llegado a ese nivel, creo yo, ¿no? Entonces, una universidad del crimen al estilo Venezuela creo que estamos todavía lejos y Porque sí felizmente, hubo ¿no? un fenómeno particular que ocurrió durante los años 80 y fue que, claro, muchos de los presos que estaban aquí aprendieron de los terroristas que estaban encarcelados. Y claro, a través de eso aprendieron muchos de los métodos violentos que los llevaron pues a perfeccionar algunas técnicas que luego utilizaron en sus extorsiones, ¿no? Sí, en realidad sobre ese punto en específico no he investigado mucho, no sabría decirte, pero yo creo que esto pasa acá, digamos, este tema del aprendizaje y todo esto, pasa acá en la calle, Ujú. más que en la cárcel. Pasa más en la calle. Y el problema está en la calle, ¿no? Por eso es que cuando el presidente va a los penales y hace todo su show Y patea puertas que se abren desde claro, adentro, ¿no? usa los penales como una excusa. Usa los penales como una excusa para tapar pues su mediocridad, ¿no? Porque en realidad el problema está en las calles, pero es bien fácil echarle la culpa a los penales, ¿no? Y él vio pues el chivo expiatorio en los penales, en el INPE, en la corrupción que había, que sí hay, ¿no? Y por eso ha creado la SUNIR y todo eso, pero yo creo que ese aprendizaje del que estamos hablando, yo creo que se da más en las calles que en la cárcel. ¿A la violencia se le combate con más violencia? Eh, creo que no hay que venderle humo a la gente, ¿no? Yo creo que no hay que venderle humo a la gente, eso de decir, no, que Bukele, que Secot, que no sé qué. Por ejemplo, este tema de crear un gran penal de la cárcel de así tipo Secot. En realidad la mayoría de penales que tiene que construir el Perú no son de máxima seguridad, ¿no? La mayoría de los presos no son presos que tienen que estar en penales de máxima seguridad, ¿no? El hacinamiento no se da por eso. Tú tienes que crear más penales de otros regímenes, ¿no? Y es mejor crear también muchos penales más chicos que un megapenal, ¿no? Son más fáciles de controlar. Entonces, yo creo que es bastante inteligencia, es bastante tema de trabajo de datos. Si uno ve, por ejemplo, un intento de entrar a los sistemas de datos de la policía, por lo menos para el externo son una desgracia. Yo no sé, yo imagino que quiero pensar que la policía tiene un sistema de datos como la gente. Aunque según me informan algunas fuentes que tengo, no tenemos cifras de homicidios. Entonces, antes de hablar de salir a aniquilar a todo el mundo, habría que empezar a ordenar la casa, ¿no? Que empezar a ordenar la casa. Claro, o sea, mucho se habla, por ejemplo, de volver a reabrir de pronto el cepa o el frontón, La Yuyupe, ¿no? claro, y tener como barrera natural a serpientes, Claro, ¿no? claro. Poco le falta pues a tratar de revivir anacondas, ¿no? Pero el punto es, claro, si uno se fija, reabrir estos mega penales en realidad implica, en principio, un mantenimiento, un costo Costos enormes. enorme, pero también implica un control excesivo que no estamos preparados para gestionar. O sea, implicaría mejor, quizás, abrir cárceles y penales mucho más pequeños y más controlables Ujú. antes que abrir uno gigante, ¿no? Por algo se cerró Alcatraz. Ujú. Por algo se cerró Alcatraz. O sea, ese tipo de modelos de penales yo creo que ya quedaron obsoletos justamente por el costo de operación, ¿no? El costo de operación y mantenimiento que tienen, que es enorme. Y sin embargo, ahí la teníamos a nuestra expresidenta queriendo reabrir el frontón. Ujú. Entonces, se vende mucho humo con Chayapalca, con hacer 20 Chayapalcas más, ¿no? Cuando nuevamente lo que hay que hacer es construir más penales que sí, porque hace 10 años no se construyen nuevos penales o no se terminan los que se están construyendo. Pero es mejor construir más penales que gastar tanta plata en hacer un cepa nuevamente, a donde va a ir un grupito selecto de presos a que los cuiden las yuyupes, ¿no? O sea,
hay que ser inteligentes al momento de invertir, ¿no? Que se tiene que hacer un shock de inversiones en materia de penal, digamos, en el INPE o en la nueva SUNIR, sí, se tiene que hacer, eso sí, se tienen que crear más penales, se tiene que reforzar la seguridad ciudadana y cazar delincuentes, ¿no? Por así decirlo. Pero eso no se logra vendiéndole humo a la gente, ¿no? En este caso, por ejemplo, y volviendo al tema del Tren de Aragua, ¿cuál es el estado actual del Tren de Aragua? Me dices, o sea, que se rumorea que ya el Tren de Aragua ha quedado reducido a la parte sur de Venezuela únicamente y que ya no tiene el poder expansivo que tenía antes. Esa es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta porque desde que escribimos el libro pareciera que no ha pasado mucho tiempo, pero en realidad, pues en un año y medio, porque claro, esto se publicó a mitad del año pasado, pero los datos que tenemos son hasta inicios 2025. En un año, y con todos los cambios políticos que han habido, pueden pasar muchas cosas, ¿no? No hay datos certeros al respecto, en realidad, sobre cuál es la situación real del Tren de Aragua. Lo que sí te puedo decir es que el principal problema hoy por hoy no es necesariamente el Tren de Aragua, ¿no? Son las distintas organizaciones venezolanas y peruanas que hay, ¿no? Ya no es propiamente el Tren de Aragua, la gente dice Tren de Aragua, pero creo que hoy por hoy el Tren de Aragua es un problema más, ¿no? No hay datos certeros, pero por ahí, en realidad, de la poca información que estamos tratando de sacar sobre cuál es la situación actual del Tren de Aragua, los únicos que se han animado a escribir algo son, digamos, esta revista Inside Crime, que ellos sostienen la idea de que el Tren de Aragua sufrió un golpe muy duro cuando Maduro interviene el penal de Tocorón en 2023, a fines de 2023, porque el penal de Tocorón era su centro de operaciones, de donde dirigía operaciones hacia afuera, su centro de adiestramiento, donde adoctrinaba, donde entrenaba a su posible base. Y una vez que le intervienen, a pesar de que fue una intervención aparentemente pactada porque igual los líderes escaparon, pierde su centro de operaciones. Y la hipótesis que ellos sostienen es que se han ido pues al arco minero del Orinoco, donde tienen control sobre una zona minera y hoy por hoy se dedican a la minería ilegal. Y la otra hipótesis que ellos sostienen es que las células que tenían en distintos países ya se han apartado. Es decir, la célula, los gallegos, por decirte un nombre, porque no sé cuál sea la situación actual de los gallegos, ya cortó ese vínculo con la cabeza y hoy por hoy son células que operan cada una por su cuenta, y la hipótesis que ellos sostienen es que el Tren de Aragua esté camino a volverse una marca o un nombre más que una organización real. Habría que corroborar esa información porque ellos dicen eso, pero aún así la policía chilena ha interceptado flujos de dinero que van de estas células hacia Venezuela. Entonces, habría que ver en realidad. Claro, porque recordemos que también establecieron muchas franquicias, ¿no? También. Entonces, realmente no hay datos certeros sobre cuál sea la situación actual del Tren de Aragua, pero los únicos que han escrito eso son, digamos, esta organización que te digo, y ellos tienen esa hipótesis, que hoy por hoy el Tren de Aragua está más débil que nunca y que se ha vuelto más un nombre, y que por lo mismo era falso que el Tren de Aragua tenía pues una presencia fuerte en Estados Unidos, ¿no? Como dice Trump, que hay presencia, pues sí, de ciertos elementos, pero no actúan como organización en Estados Unidos, ¿no? Sobre eso quería puntualizar. ¿Llegaron realmente a Estados Unidos? A ver, ¿llegaron personas que estuvieron en Tocorón, que estuvieron involucradas con el Tren de Aragua a Estados Unidos? Sí, pero llegaron como personas individuales, o a lo mucho con su grupito de 2 o 3, es decir, no hay una conducta como organización en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos lo que pasaba es que ICE agarraba a distintos venezolanos cometiendo un crimen y decían, ha robado, ha hecho esto, ha matado a alguien, ya, Tren de Aragua, se va para El Salvador, ¿no? Sin mayores pruebas, ¿no? Y tan absurdo es que Trump, o bueno, funcionarios de su gobierno decían que los que habían agarrado eran parte del Tren de Aragua porque les habían encontrado tatuajes. Y eso es completamente absurdo porque el Tren de Aragua no usa tatuajes, o sea, no son maras. Claro. Entonces, la verdad es que la mayoría de las cosas que se ha dicho sobre que el Tren de Aragua está controlando Estados Unidos es falso. Es falso, ¿no? Han llegado, sí, personas, pero una cosa es presencia, otra cosa es control, otra cosa es consolidación, justamente como hemos hablado, ¿no? Hay presencia de ciertas personas, sí. Es muy probable que sí, pero al nivel que dice Trump, pues no es cierto, ¿no? Incluso tal llegado al nivel que han salido informes contradictorios de la CIA y del FBI, ¿no? Mientras la CIA decía que no era cierto, que
que Maduro esté orquestando que el Tren de Aragua ataque a Estados Unidos, el FBI decía que sí, más bien hubo, según entiendo, intervención política para que se publiquen determinados informes. Entonces, realmente no hay información realmente confiable de que el Tren de Aragua haya realizado operaciones significativas en Estados Unidos, ¿no? Bueno, aparte de esto implicaría pues que el Tren de Aragua tendría que enfrentarse también a otros grupos criminales de allá, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y en realidad, y es la hipótesis que sostenemos en la segunda parte del libro, que es que el Tren de Aragua no ha logrado prosperar en países que tienen grupos criminales fuertes, ¿no? Por eso es más fuerte en Perú y en Chile que en Colombia, o que en Brasil, o que en México, ¿no? Que son los 3 países de América Latina con organizaciones más fuertes, ¿no? Entonces, el caso de Estados Unidos, yo creo que toda la información que venga, sobre todo de fuentes oficiales del gobierno de allá, hay que tomarla con pinzas, ¿no? Efectivamente. Guillermo, quiero agradecerte muchísimo por la visita. Ya saben, pueden comprar El Tren de Aragua, libro publicado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. Es la segunda edición, entiendo. No, es la primera edición, pero entiendo que ya hubo una reimpresión, ¿no? Que el primer tiraje que salió en la FIL se acabó y que ya hubo una reimpresión, pero si todo sale bien nos gustaría sacar una segunda edición, pero esta es la primera todavía. Así es, entonces vayan y cómprenlo, adquiéranlo y así como van y lo adquieren, denle like, comenten y suscríbanse al canal. Seguimos yendo en tren hacia el éxito. Nos vemos. Chau, chau.